Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en el corazón de muchos fanáticos, la relación entre Engin y Tuba. Si están escuchando bien, vamos a debatir si su amor es real o si todo es un montaje. Este es un tema candente lleno de especulaciones, y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen sus propias teorías. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desglosar todo esto, analizar las pistas y, quién sabe, tal vez lleguemos a una conclusión juntos. Si eres un fanático de Engin y Tuba, o simplemente te encanta el drama de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vayamos directo al grano. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos de los nombres más grandes en el panorama de las series turcas, han cautivado a millones con su talento en pantalla. Su química en Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue tan eléctrica que instantáneamente surgió la pregunta, ¿están enamorados en la vida real? Y la cosa se complicó aún más cuando, tras el fin de la serie, se les vio juntos en varias ocasiones, alimentando aún más los rumores. Por un lado, tenemos a los devotos fanáticos que creen ciegamente en su amor. Para ellos la conexión que vimos en la pantalla era demasiado profunda, demasiado genuina para ser actuada. Argumentan que sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba amor verdadero. Recuerdan cada entrevista donde se mostraban cercanos, cada evento público donde aparecían juntos, interpretando cada detalle como una confirmación de su romance. Para ellos la distancia, los proyectos separados, las supuestas parejas de cada uno, son solo distracciones o estrategias para mantener su relación fuera del ojo público. Ven en ellos una pareja ideal, un dúo perfecto que la vida real finalmente logró unir. Por otro lado, tenemos a los escépticos, aquellos que ven la situación con una dosis saludable de realismo y una pizca de cinismo. Estos fans, aunque admiran su trabajo y su química en pantalla, son conscientes de que Hollywood, y en este caso la industria televisiva turca, a menudo bombea el romance entre sus estrellas para generar publicidad, mantener el interés del público y vender más. Argumentan que las apariciones públicas juntos podrían ser estratégicas, planificadas por sus equipos de relaciones públicas para capitalizar la popularidad de su pareja en pantalla. Señalan que tras Kara para Aşk, ambos han seguido caminos profesionales distintos, con Engin enfocado en proyectos muy personales y Tuba explorando diferentes tipos de roles y colaboraciones. A veces la falta de confirmación oficial de su relación, o las escasas declaraciones directas al respecto, son vistas como una prueba de que no hay nada más allá de una amistad profesional o, en el mejor de los casos, una buena relación entre compañeros de trabajo. También cabe mencionar que ambos son figuras públicas muy privadas, y es posible que simplemente no quieran compartir los detalles de su vida personal con el mundo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es una pregunta que ha generado innumerables discusiones en foros, grupos de fans y redes sociales. Si nos ponemos a analizar las pistas, encontramos un terreno bastante resbaladizo. Por un lado, hay momentos que nos hacen dudar. Por ejemplo, las entrevistas posteriores a la serie donde a menudo se defendían mutuamente o hablaban con admiración el uno del otro. O esas fotos que circularon donde parecían compartir momentos de intimidad más allá de lo estrictamente profesional. Los fanáticos más acérrimos desmenuzan cada una de estas imágenes, buscando significados ocultos, interpretando sonrisas y miradas como pistas de un romance secreto. Para ellos, estos son los ladrillos que construyen la historia de amor de Engin y Tuba, una historia que ellos mismos quieren creer. Sin embargo, debemos recordar que la industria del entretenimiento es un negocio. Las parejas en pantalla que generan tanta química a menudo se convierten en fenómenos mediáticos. Y cuando estas estrellas se juntan fuera de cámaras, ya sea para promocionar una película, asistir a un evento o simplemente por coincidencia, las cámaras están listas para capturar cada instante. Los tabloides y los sitios de chisme se nutren de estas aparatosas apariciones, y la especulación se dispara. Es fácil para un fan, especialmente uno que ha invertido emocionalmente en la historia de la serie, ver lo que quiere ver. Pensemos en la presión que deben enfrentar estas figuras públicas. Por un lado, están las expectativas de los fans que aman verlos juntos, que desean que esa magia
pantalla se traslade a la vida real. Por otro lado, está su propia privacidad, su necesidad de vivir sus vidas personales lejos de los flashes y los juicios. Si realmente estuvieran en una relación, la presión de confirmarla o negarla constantemente podría ser abrumadora. Y si no lo están, aún así podrían sentir la necesidad de mantener una buena relación pública por el bien de sus carreras y para honrar a los fans que los apoyaron en su proyecto conjunto. A veces, que parece una conexión profunda en pantalla es simplemente el resultado de una gran actuación. Actores talentosos como Engin y Tuba tienen la habilidad de transmitir emociones complejas y hacer que su química sea creíble para el público. Y es precisamente esa habilidad la que puede llevarnos a idealizar su relación y desear que sea real. Además, la cultura de las series turcas, con sus finales a menudo dramáticos y románticos, crea un ambiente donde los fans esperan, casi exigen, que las historias de amor continúen en la vida real. Hemos visto casos en otras partes del mundo donde las parejas de pantalla realmente se enamoran, y esos son los casos que alimentan la fantasía de los fans. Pero también hemos visto muchas otras parejas que, a pesar de su increíble química en pantalla, son simplemente excelentes actores y buenos amigos fuera de ella. Es difícil, si no imposible, saber con certeza lo que sucede detrás de las cámaras o en la vida privada de las celebridades. Las entrevistas pueden ser cuidadosamente guionadas, las apariciones públicas pueden ser estratégicas y las fotos pueden ser sacadas de contexto. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron Engin y Tuba juntos. Crearon algo especial en Kara para Aşk que resonó con millones de personas. La serie fue un éxito rotundo y su química fue uno de los pilares de ese éxito. Y es por eso que la conversación sobre su relación sigue viva, incluso años después. Los fans se aferran a la esperanza, a la posibilidad de que esa historia de amor tuviera un epílogo feliz en la vida real. Analicemos un poco más a fondo. Si fuera un montaje, ¿qué también tendrían que estar actuando? Y si fuera real, ¿qué también tendrían que estar ocultándolo? En ambos escenarios, se requiere un nivel de maestría. Para los escépticos, las apariciones juntos son simplemente daños colaterales de su popularidad, gestos medidos para mantener la marca de Engin y Tuba viva en la mente del público. Podrían argumentar que si estuvieran realmente juntos, en algún momento, la presión o el deseo de compartirlo con sus fans habría sido demasiado grande. O quizás simplemente valoran su privacidad por encima de todo. Por otro lado, para los creyentes, cada gesto, cada palabra de apoyo, cada coincidencia en apariciones públicas, es una pieza más del rompecabezas que confirma su amor. Ellos ven una conexión que va más allá de la actuación, una complicidad que solo el amor puede crear. Y es esta interpretación la que da vida a las teorías de que su amor es real, un amor que quizás tuvieron que mantener en secreto por razones que solo ellos conocen. Quizás, como mencioné antes, la industria misma les jugó una mala pasada, y por eso decidieron mantener su relación privada. En última instancia, creo que la belleza de esta situación radica precisamente en la incertidumbre. Nos permite a nosotros como espectadores especular, imaginar, y seguir creyendo en la magia del cine y la televisión. Ya sea que su amor sea real o un montaje, el impacto que tuvieron en nosotros como público es innegable. Nos hicieron sentir, nos hicieron soñar, y nos proporcionaron horas de entretenimiento inolvidable. Entonces, para recapitular, hemos explorado las dos caras de la moneda, la posibilidad de un amor genuino entre Engin y Tuba, alimentado por su química en pantalla y las interacciones públicas, y la teoría de que todo podría ser un ingenioso montaje o una relación puramente profesional, impulsado por las dinámicas de la industria del entretenimiento y la necesidad de mantener la imagen pública. Hemos analizado las pistas, hemos considerado la presión de ser figuras públicas y hemos reflexionado sobre cómo los fans interpretan estas situaciones. Al final del día, la verdad sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es algo que solo ellos conocen. Como espectadores podemos admirar su talento, disfrutar de su trabajo y especular sobre sus vidas personales, pero debemos recordar que tienen derecho a su privacidad. Lo que sí podemos celebrar es la magia que crearon juntos en Kara para Aşk, una magia que ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado de la discusión y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su amor es real o un montaje? ¿Qué pistas les convencen más? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir juntos.
Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.